Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero hablarles acerca del nacimiento de Cristo. El otro día escuché un mensaje o un comentario de cierto pastor que estaba en contra de celebrar el nacimiento de Cristo. Y digo esto porque, claro, en la Navidad se celebra el nacimiento de Cristo. Aunque no fuera la fecha en que nació, lo sabemos, pero lo importante es celebrar ese nacimiento. Pero creo con toda sinceridad que este pastor estaba completamente equivocado, porque decía, no hay ningún mandamiento, no hay nada en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo, que nos indique que hay que celebrar el nacimiento de Cristo. Hombre, es, perdónenme, una ignorancia tremenda, porque el acontecimiento más grande desde el Antiguo y el Nuevo Testamento que hay en la Biblia es el nacimiento del Mesías, de Yeshua, de Jesús. Y claro que se celebró. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo que está en la Biblia. Y cuando nos vamos a los evangelios, especialmente en el evangelio de Lucas, ahí nos habla con una claridad extraordinaria cómo se celebró el nacimiento de Cristo. Y por favor, léelo en el capítulo 2, ¿verdad? Se habla acerca de que aparecieron ángeles en la noche, se aparecieron a los pastores que estaban lidiando con las ovejas y cantando cánticos. El nacimiento de Cristo se celebró en el cielo y les fue anunciado a los pastores que había nacido el Salvador en la ciudad de Belén, conforme estaba escrito en el Antiguo Testamento, en las profecías bíblicas. Posteriormente los pastores fueron donde estaba Jesús en el pesebre. Después vinieron los magos de Oriente. Es decir, el nacimiento de Cristo se celebró en el cielo por todo lo alto, y aquí en la tierra se les anunció a los pobres. Aquellos que, como dijo Cristo, no tenían ninguna importancia para este mundo, pero para Dios sí lo tenían. Y Él se manifestó a los más pobres. Así que el nacimiento de Cristo está narrado con sumo detalle, y cómo Dios hizo para que se cumpliera la profecía, por cuanto María y José vivían en Nazaret, aunque eran descendientes de David y eran de la ciudad de Belén. Por eso cuando dice la palabra del Señor que se tuvieron que empadronar por orden del César, cada uno tenía que ir a empadronarse a la ciudad de nacimiento y de su descendencia. Y José y María eran descendientes de David, de la ciudad de Belén, de donde estaba profetizado que había de venir el Mesías. Así que el nacimiento de Cristo se celebró por todo lo alto, porque era una de las cosas más importantes de toda la historia de la palabra de Dios, de la Biblia, de Israel, porque ya estaba prometido. Sabemos que Israel no reconoce, ¿verdad? O mejor dicho, en Israel hay mucha gente que sí lo reconoce. Hay muchos judíos en el mundo que también lo reconoce, pero como nación no lo reconoce. Pero también debo decir que lo que está profetizado en la Biblia se va a cumplir, y por mucho que nosotros queramos, lo que está profetizado está profetizado. Dios, en su conocimiento, en su sabiduría, profetizó lo que iba a pasar en el futuro, y profetizó que Israel no se iba a convertir la nación entera hasta llegado un determinado momento. No estamos lejos de ese momento. Yo, sinceramente, lo que deseo es que el Señor Jesús venga. Sé que Israel también lo desea, que venga el Mesías. Ellos no creen que Jesús, pero también quiere que venga el Mesías. Queremos que venga. Y así se aclararán todas las cosas. Nosotros estamos seguros, por las profecías bíblicas, de que era Yeshua. Y la palabra del Señor nos dice que todo Israel, la nación entera, va a reconocer ese momento. Es muy importante
que todos atiendan a esto, porque ese momento en que ellos van a reconocer a Jesús será un momento trágico. Israel ya no volverá a ser echado de su nación, no será esparcido, pero sí queda un poquito de sufrimiento debido a la dureza de corazón. Este asunto sucederá precisamente cuando la palabra del Señor nos habla con suma claridad que el anticristo, a quien ellos van a recibir como Mesías, les va a engañar y va a hacer un pacto con ellos de 7 años. A la mitad de ese pacto, el anticristo que ellos creerán que es el Mesías, se va a sentar en el templo de Dios, es decir, va a ser reconstruido el templo de Salomón. Y llegará un momento que éste se va a sentar como Dios y va a reclamar adoración. Entonces ahí Israel es cuando, y todo el pueblo de Israel entero se rebela contra este falso Mesías. Al rebelarse contra él y él tener todo el poder del mundo en sus manos, porque lo tendrá, entonces lanza una guerra contra Israel. Como consecuencia de esto, acabará, para hacerles corto, con la venida de Yeshua en el Monte de los Olivos, capítulo 14 de Zacarías. En ese momento, cuando lanza la persecución el falso Mesías contra Israel, contra los judíos, es el momento cuando ellos claman y es cuando son atendidos conforme el capítulo 12 de Apocalipsis, que vendrán, ¿verdad? Y los salvará. Gloria al nombre del Señor. Será cosa maravillosa. Así que, aunque Israel, como está escrito en el capítulo 14 de Zacarías, va a tener un poco de sufrimiento, pero va a ser librado de la aniquilación conforme está escrito. Así que, hermanos, demos gracias al Señor por su misericordia, por su amor que ha tenido contigo y conmigo, que hemos conocido estos tiempos. Hemos conocido que Jesús es el Mesías y de cuántos de justos nos ha librado. Es verdad que también ha habido persecuciones en el pasado, quemaban vivos en la hoguera a los evangélicos, porque si decimos cristianos generalizamos y los católicos no fueron perseguidos, eran los evangélicos los que quemaban vivos en las plazas mayores de este país, España, y en toda Europa, ¿verdad? Pero aquí estamos. El Señor nos ha dado la victoria en todo tiempo y en todo momento. E igualmente al pueblo judío también lo persiguieron, la Inquisición, ¿verdad? Igualmente a los gitanos. Y quiero decir que los gitanos han sido los más perseguidos, y aún me atrevo a decir por encima de los judíos. Y se lo puedo demostrar por la historia. Lo que pasa es que este pueblo gitano ha sido menospreciado a una escala muy grande. Y aún, pues, leemos en la historia que en España, pues, la turba, la gente, ayudaba a los alguaciles a apresar a los gitanos. Es verdad también, hay que honrar a aquellos que no eran gitanos y que ayudaron a esconder a los gitanos. Hubo muy pocos, pero hubo algunos. Y que Dios haya tenido misericordia de sus vidas. Pero quiero decirles que el Señor habló acerca de todo esto, profetizó, los gitanos somos la casa de Israel y que seríamos perseguidos por todas las naciones de extremo a extremo de la tierra. Y así ha sido. Pero ahora llega un gran momento para la iglesia evangélica, para los judíos y para los gitanos. Aunque todavía queda un poco de tiempo de persecución, pero Dios nos librará de todo. Esa es la promesa de su palabra. Así que bueno, termino diciendo, aprovechen para celebrar el nacimiento de Cristo. Lo hacemos cada día. ¿Por qué no celebrarlo hoy? Está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el nacimiento de Cristo se celebró en el reino de los cielos con aparición de ángeles, multitud de ángeles cantándole a Dios, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Y se anunció a aquellos que sabían que se iban a alegrar con la noticia,
a los pastores. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno. Así que por favor, ténganlo claro. En la Biblia está y se celebró el nacimiento de Cristo. Dios le bendiga.